Y claro, es un reto que tenemos de cara al Bicentenario, pero creo que no estamos entendiendo bien qué es la descentralización. Quizás una es la lectura que tienen los funcionarios públicos y otra muy distinta a la lectura que tenemos los provincianos, aquellos que padecemos las consecuencias del imacentrismo. Plantear, presidente, me dirijo al Premier a través suyo, el tema de los MUNI ejecutivos o los GORES regionales como un mecanismo para descentralizar, creo que es una idea completamente equivocada. Traer a Lima a los alcaldes para resolver sus problemas, ¿qué criterio puede obedecer el de descentralizar el territorio? Tenemos 196 alcaldes provinciales, 1.655 alcaldes distritales, 2.534 alcaldes de centros poblados, que los vamos a traer a todos a Lima. ¿No sería la lectura a la inversa de que el Estado vaya al encuentro de estos alcaldes, acaso? Y quiero citar una reunión que tuve hace un par de días a propósito de la cartera de Economía, cuando pretendía reunirme con el ministro y fui cordialmente atendida por la viceministra de Hacienda. ¿Qué dice la señora Sotelo Bazán? Le propongo, viceministra, hay que hacer una reunión de destrave de proyectos, porque el tema de proyectos, presidente Mantilla, se ha prostituido. Y tenemos claro que ir los congresistas con los alcaldes para gestionar proyectos en una práctica perversa. Y tienen que venir los alcaldes distritales, provinciales, gobernadores regionales a Lima. ¿Por qué no generar mesas de destrave por regiones, por macroregiones? ¿Y qué me responde la viceministra de Hacienda? No podemos, no corresponde, queremos atender al alcalde uno por uno. ¿Qué lectura es esa, presidente? Tengo en mis manos el Plan de Impulso Económico 2018-2021, publicado el 27 de abril del año 2018. No es del pasado horroroso gabinete de lujo del olvido, es de este gabinete. ¿Y qué dice en la página 15, en el eje quinto? Establecer una ventanilla única del MEF. Esa ventanilla garantiza, entre otras cosas, que haya expertos que den capacidades competitivas para generar inversión, porque parte de los objetivos que usted nos ha planteado hoy es que la inversión pública y la inversión privada tiene que crecer. ¿Qué necesitamos, Premier Villanueva, a través de la presidencia? Un lugar en el Consejo de Ministros que represente a alcaldes distritales, a alcaldes provinciales, a gobernadores regionales. Ahora lo puede hacer. Está en el Ejecutivo y esperamos se materialice. Bueno, y si se trata de mirar el territorio, yo quisiera pedirle una segunda priorización en este tema. Estamos de cara al Bicentenario y el 80% del territorio nacional no tiene límites. Eso quiere decir que hay conflictos, porque cuando se quiere hacer una presa, la presa le corresponde a Arequipa o a Cusco o es un tripartito. Finalmente un conflicto y la presa no se hace. Necesitamos que se fortalezca la oficina de demarcación territorial. Es un tema que no es parte de las priorizaciones de su gestión y a mí me llama tremendamente la atención. ¿Cómo generar inversiones? Las inversiones vienen, somos un país que nuestra caracterización regional dice que somos un país minero, pero no somos solamente un país minero a gran escala. ¿Qué pasa con el tema de la formalización minera? En Arequipa tenemos zonas que deberían tener bonanza, crecimiento económico, desarrollo y bienestar. Esa fórmula no se ha dado ni se va a dar si tenemos más de 400.000 mineros informales y se han formalizado 5.000. Y las transferencias que tiene que hacer el MEF por convenio para que se formalicen no se hacen. Necesitamos un plan de promoción de inversión de la pequeña minería. Necesitamos reactivar el desarrollo local. Pero no, las normas funcionan como un archipiélago. El Congreso ha asumido el reto y espero que el Ministerio de Energía y Minas nos acompañe. Pero además la descentralización es decirle a cada quien qué le toca hacer. Y en el caso de educación y de salud, espero, presidente, que los ministerios rectores asuman su rol. Es incomprensible cómo los gobernadores regionales han decidido en políticas de salud con criterio eminentemente político. Estamos en un año electoral. ¿Qué va a haber? ¿Subasta de obra en los gobiernos regionales? ¿Subasta de cargos en los gobiernos regionales? Usted ha dicho, Premier Villanueva, a través de la presidencia, que hay que luchar por erradicar la corrupción. La corrupción no solamente es aquella que pide la dádiva, el porcentaje. La corrupción... Minuto adicional, congresista. Presidente,
La corrupción es aquella que impide que el funcionario público pueda desempeñar su función como manda la ley. Y si no hay funcionarios competentes con valentía para poner las cosas en su lugar, que se vayan a su casa. Necesitamos que el Ministerio de Salud, y quiero saludar la designación de la ministra Pesat, ponga el plan de desarrollo en materia de salud clarito a los gobernadores regionales. En materia de educación tengo colegios, señor ministro, que funcionan en esteras, en lomas, en pescadores, en planchada. Necesitamos afrontar el criterio de descentralización con un criterio de apertura. Gracias, presidente. Muy bien, se actúa la congresista Noceda Chan, por 3 minutos. Muy buenas tardes. Por su intermedio, señor presidente, deseo expresar mi saludo al premier César Villanueva, así como a los señores ministros que lo acompañan. El presidente Martín Vizcarra, durante su primer mensaje a la Nación, señaló que la educación será el pilar central de su gestión. Es nuestro deseo que esa afirmación se cumpla. Desde la Comisión de Educación, Juventud y Deporte hemos priorizado proyectos de ley de gran impacto en nuestro sistema educativo. Por ejemplo, hemos aprobado la Ley 3747, que faculta al Ministerio de Educación a convocar anualmente el concurso público de docentes. Dicha medida beneficiará anualmente a 38.000 maestros. Asimismo, el pasado lunes, la Comisión de Educación aprobó por unanimidad el proyecto de Ley 2310, que otorga derechos y beneficios a los docentes contratados. Desde aquí hacemos un llamado al Ejecutivo a fin de que respalde esta iniciativa que beneficiará a más de 150.000 maestros. Señor presidente, la educación de calidad no solo reposa en los docentes, sino también en los contenidos educativos que se ofrecen a nuestros estudiantes. Por ello, la Comisión de Educación tuvo la iniciativa de revisar los textos escolares y observamos con gran preocupación la escasa y errada enseñanza que se imparte sobre la historia del terrorismo en nuestro país. Logramos el compromiso del Ministerio de Educación de impartirla desde quinto de primaria hasta quinto de secundaria, con la actualización objetiva y desideologizada de los contenidos. Esperamos que este compromiso se respete. Señor presidente, una sociedad que progresa es aquella que humaniza, por lo que no podemos olvidar a las personas con necesidades educativas especiales. Durante nuestras visitas de representación, observemos con gran preocupación la escasez de especialistas de educación básica especial. Además, según un informe de Contraloría, el 78.4% de instituciones educativas carece de rampas para las personas con discapacidad. Aparte de estas preocupantes brechas, no se ha explicado cómo se van a cubrir los más de 100.000 millones de soles en brecha de infraestructura educativa. Al respecto, es preocupante que hasta el momento el PRONIET solo haya ejecutado el 23.4% en lo que va del año. En cuanto a la educación superior universitaria, el 25 de abril se publicó la Ley de Moratoria para la creación de universidades por un tiempo de 2 años, lo que permitirá que la SUNEDU pueda reordenar la oferta educativa universitaria, licenciando aquellas universidades que cumplan con las condiciones básicas de calidad. Pero, señor Premier, a través de la Presidencia, no necesitamos más universidades que engañen a los alumnos, brindando grados académicos que no se materializan en la consecución de un empleo digno. En el mundo, el 68% de los empleadores declaran no conseguir personal adecuadamente formado en habilidades técnicas o con experiencia suficiente. Minuto adicional, congresista. No existe una educación pertinente que cumpla con las demandas del mercado laboral. Se ha hablado de potenciar la inversión pública, incrementándola en 17.5% respecto del 2017. Esto debe verse traducido en la generación de empleo para nuestros jóvenes. Desde ya, debemos visualizar cuáles son los puestos de trabajo que se necesitarán durante la ejecución de estos proyectos, a fin de preparar a nuestros jóvenes en una formación técnica altamente calificada para sostener las áreas de acción que se han mencionado en el discurso de hoy, como por ejemplo, en la ejecución de las obras de infraestructura y saneamiento, agricultura, turismo, entre otros. No hay personal idóneo porque no capacitamos adecuadamente a nuestros jóvenes, y esto es parte de la falta de competitividad en los sectores público y privado. No existe una política de gestión del conocimiento, lo que obliga a importar en muchos casos a profesionales de otros países. En ese sentido, las becas del PRONAVEC
deben responder a las necesidades laborales que existen en nuestro país. No es posible. Un minuto adicional para que termine, congresista. No es posible que muchas veces los becarios que estudian en el extranjero no logren la inserción laboral a retornar a nuestro país. Esto es un mal uso de recursos del Estado y es desaprovechar el talento. Además, presidente, el talento y el espíritu de competencia de nuestros jóvenes también se expresa en la práctica del deporte. Es así que, estando a vísperas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, necesitamos prestar la debida atención a nuestros deportistas, que son los principales actores de dicho evento. Señor presidente, el sector educativo cuenta con una serie de carencias, entre las que podemos mencionar la falta de psicólogos en las instituciones educativas, la falta de auxiliares en la educación inicial. Actualmente solo existe un auxiliar cada 2 a 4 aulas de educación inicial. Entonces, imagínense una persona atendiendo a más de 50 niños entre 3 a 5 años. Esto es exponer a nuestros hijos a riesgos innecesarios. Señor presidente, esperamos que el primer ministro adopte todas las medidas necesarias para trabajar en favor de la educación, que es la mayor herramienta que podemos emplear para cambiar nuestra sociedad. Muchas gracias. Muy bien, congresista. El turno del congresista Julio Rosas Guaranga, de los no agrupados. Gracias, presidente. Saludo al Premier y a todos los ministros que le acompañan y un saludo a todo el pueblo peruano. He escuchado con detenimiento, a la vez que he seguido la lectura de la ponencia del Premier, que me parece importante, necesaria y medidas urgentes en bien del desarrollo del país. Sin embargo, expreso mi preocupación respecto al aumento de la pobreza. Yo no sé cómo en la vida hay situaciones contradictorias, como por ejemplo el PAN, el Programa Nutricional Nacional, el año pasado ha tenido casi 2.000 millones para usar, sin embargo ha aumentado la anemia. La pobreza ha crecido, como todos sabemos, a más de 250.000. La pregunta está, ¿cómo se han usado esos recursos? ¿Ha llegado a la boca de los más pobres y necesitados o se ha esfumado en el viento, en el aire, esos recursos? Más casi 2.000 millones de soles. La preocupación, presidente, no solamente debe valernos para estadísticas y para fotografías, debe ser una preocupación sine qua non para nosotros, porque qué triste ser reconocido a nivel mundial con pobreza. Si nosotros queremos ser un país que avanzamos y salimos adelante siempre reduciendo y terminando con la pobreza. Por otro lado, presidente, creo que es importante que el Perú salude esta ponencia del Premier, porque he visto que es una ponencia que ayuda a todos los peruanos y sobre todo, yo diría, para que juntos defendamos la vida. Porque no queremos más ser un país que asesine, que mate, que derrame sangre y que esté promoviendo el aborto con las manos manchadas de sangre. Todo lo contrario, un país pro vida, reconociendo a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. A algunos no les gusta este término, presidente, pero es lo que es el primer derecho humano. Y en segundo lugar, presidente, expresar mi preocupación también por la delincuencia, el flagelo de la violencia, el crimen organizado, la corrupción. ¿Y sabe qué, presidente? Hay una frase bíblica, todo buen árbol da buen fruto, pero un mal árbol da mal fruto. Nosotros estamos viendo solo el fruto, el sistema estructurado. ¿Cómo es que la violencia, la corrupción y la delincuencia, y estamos cambiando leyes y haciendo programas y planes, pero no vamos a la raíz y al fundamento, presidente? Nuestra Constitución reconoce a la familia, formada por la unión natural de un hombre y una mujer, como base y fundamento de la sociedad. Sí, señores, tu Constitución, mi Constitución y la Constitución de todos los peruanos reconoce a la familia como base y fundamento de la sociedad peruana. Cuando un edificio está por caerse, no vamos a pintarrajear el techo y las paredes, vamos a ocuparnos de los cimientos y la base. Yo haría un llamado al presidente, al premier y a todo el gabinete para que todos como peruanos trabajemos consolidando las bases de la familia peruana. Una educación con calidad, basada en principios y valores. Minuto adicional, congresista. Gracias, presidente. Respeto a la autoridad, disciplina, solidaridad con el prójimo, considerándose mutuamente sin ningún tipo de exclusión. Hoy en día
más que promover ideologías, como está de moda, no solo en el país, sino en varios países de América Latina, se necesita fortalecer las bases de la sociedad, que es la familia, con una educación con principios y valores, presidente. Por demás sería preguntar, pero valdría decir al ministro de Educación, a la ministra de Salud, por su intermedio, señor presidente, ¿se va a implementar o promover el aborto, la ideología de género? Yo creo que estamos acá antes de ideologías para trabajar en bien de todos los peruanos, que el peruano tenga salud de calidad, acceso a una buena educación, seguridad ciudadana, que ande por la calle con dignidad de ser peruano, como dice la canción, nuestro himno nacional, tengo el orgullo de ser peruano. Pero ¿cómo un peruano va a estar orgulloso si está en la pobreza, con anemia, con palabras y cosas que cambian en su modo de pensar? Necesitamos un peruano que cante. Para que culmine, congresista, Que cante y camine por la calle diciendo tengo el orgullo de ser peruano porque he sido bien educado en principios y valores. Por supuesto, algunos dicen, eso es religión. No es religión, señores, es el primer derecho humano, la vida. Y en segundo lugar, la familia está en nuestra Constitución. Necesitamos viviendas para los necesitados y los pobres. Y vamos a comenzar juntos. Y termino con esto, presidente. Zig Ziglar decía, no hay que ser grande para comenzar, hay que empezar para llegar a ser grande. Y me quiero sumar a lo que dijo el Premier con todos los ministros. Hay que empezar. Vamos a llegar a ser un país grande siempre que respetemos los principios y los valores que necesita nuestra nación y todos juntos unidos, sin mayor peleas. El Perú necesita trabajar unidos por el bien y el desarrollo de todos los peruanos. Muchas gracias, presidente, y Dios bendiga al Perú. Bien, congresista, el turno del congresista Guillermo Bocángel Weidar. Gracias, señor presidente. A través de usted, saludar al Premier, que en estos momentos se está retirando, al igual que los ministros que los acompañan. He podido escuchar más un mensaje platónico, como lo mencionaron, un mensaje basado en el mundo de las ideas, más de la razón que de la percepción. Pero sin embargo, quiero partir. ¿Cuáles son las líneas maestras? Si tienen un plan prospectivo realmente el país para que puedan todos estos ministros de diferentes sectores realizarse. Si ese plan prospectivo aterrizado en los planes estratégicos, el plan estratégico nacional, y cuáles son los planes estratégicos de cada sector donde realmente conozcamos sus objetivos. Presenta en la primera hoja que su primer objetivo de gobierno es mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Entonces hay que planear desde el punto de vista del efectivismo. Es decir, partir de lo que dicen, de esa demanda social, de esa brecha. El objetivo, la finalidad y el propósito es cerrar esa brecha de demanda social. Pero sin embargo no veo en estas 17 hojas. Lo que vemos es lo que se dice, la continuidad del gobierno anterior, la continuidad de los ministros anteriores, inclusive con recortes en los diferentes sectores que no los vemos. Aquí se dice y se habla de un gran indicador que es la pobreza, que ha aumentado. Pero en esa pobreza quisiera decirle a cada uno de los ministros cuáles serán las variables guías que ustedes van a tener que actuar, interactuar de una manera holística e integral, y cuáles van a ser esas variables efecto que realmente van a estar en qué, en la disminución de la pobreza, de las enfermedades, de la desnutrición, del analfabetismo, de la marginabilidad, de la delincuencia, promiscuidad, etcétera. Queremos saber esos indicadores, porque sin embargo vemos en su mensaje, y que es claro, ese mensaje que nos habla de manera genérica, por ejemplo en riego, un plan nacional de cultivo y riego, y que mejoraremos algo de riego. Pero ¿dónde está la siembra y cosecha del agua, que es el futuro del país? El futuro de la economía del país está en la siembra y cosecha del agua. Quiero que el ministro lo diga. En la parte de educación lo mismo, se han olvidado de lo más importante, ¿no? Esa gestión del conocimiento que mencionó Paloma tiene una herramienta fundamental que es el capital humano, basada, uno de los pilares fundamentales, el capital intelectual, perdón, y es el capital humano. ¿Qué de los maestros? ¿Qué de todo ese recurso importante que necesitamos? Es por eso que hemos quitado la concesión de los aeropuertos de Bagua, de Jaén, de Tingo María, el aeropuerto de Huánuco, hemos quitado esas concesiones que estaban ahí. Solamente hablamos de algunas concesiones de algunas carreteras y felicito a la longitudinal de la sierra, pero nos hemos olvidado de otras carreteras fundamentales. Hablamos de carreteras necesarias y básicas. Huánuco, mi región, ocupa el último lugar en infraestructura, pero sin embargo no se le atiende.
el penúltimo lugar en saneamiento básico, pero no se le atiende. Y así muchas regiones que ocupamos, y justo los que es en la puerta de la Amazonía, Huánuco, para irnos a San Martín, para irnos a Ucayali, para irnos... Minuto adicional, congresista, continúe. Para ir al mismo Pasco o Ancas, sin embargo todo frustrado. Todas las licitaciones las tiran abajo. Bueno, felizmente que el día de ayer se dio el primer tramo de Amboyón, pero ¿dónde está ese gran problema que es la carretera central? El gas, correcto, fortaleceremos la producción de gas, más camiones en la carretera central, más camiones desde Ucayali, La Guaitía, Tingo María, Huánuco, Pasco, etcétera, hasta llegar a Lima, más camiones para la carretera central que vienen de Junín. ¿Qué nos dice el señor ministro sobre el premier sobre la solución a la carretera central? ¿Qué nos dicen sobre la salud? Huánuco ocupa también uno de los últimos lugares en cobertura de personas de salud, producción, los parques tecnológicos. ¿Qué hablamos de los CITES? ¿Qué hablamos de la energía? Huánuco ocupa el último lugar en la parte de servicio de energía y así, la parte de seguridad, lo mismo, como también son de las diferentes regiones. Gracias, señor presidente, por el tiempo. No podemos decir más. Es el turno del congresista Pacori. Muchísimas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar al Premier y al Consejo de Ministros, que el día de hoy nos acompaña. En el discurso que han tenido el día de hoy nuestro Premier, no nos ha manifestado casi nada sobre el problema del medio ambiente. Nos ha manifestado de que el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales se va a realizar en base al desarrollo de una minería responsable, con compromiso social y respeto del medio ambiente. Nos están diciendo de que el tema del medio ambiente se sujeta a una esperanza que esperemos no quede en las buenas intenciones. No se ha dicho nada de qué se va a hacer sobre nuestros recursos naturales que están contaminados. En la región de Puno tenemos nuestro lago Titicaca contaminado. Se espera la ejecución de un proyecto de las 10 plantas de tratamiento, que esperemos se haga realidad. Pero a eso tenemos nuestras cuencas contaminadas. La cuenca del Llalimayo, pendiente de una respuesta del Ministerio del Ambiente para determinar la causalidad de contaminación. Y que está esperando este pueblo una respuesta del Ministerio del Ambiente. Esperamos una respuesta. ¿Qué se va a hacer para remediar la contaminación de la cuenca Rames? Que también es un tema pendiente. Creemos que necesitamos medidas puntuales para atacar la contaminación, principalmente en la región de Puno. Me está pidiendo una interrupción el congresista Lucio Ávila. Congresista Ávila, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Señor ministro de Agricultura, para el gobierno central, Puno no existe. Mientras el premier estuvo en Taquile, juntamente con el colega, estuvimos hace una semana exactamente, mientras él veía caritas felices en Taquile, nosotros nos reuníamos con la población, con los pobladores en la ciudad de Asillo, para ver el problema de la contaminación de la cuenca del Ramis. Y traemos ese mensaje, ese pedido, que las grandes mineras como San Rafael en Azángaro, Aruntani y Arasi en la cuenca de Melgar, han literalmente asesinado, han liquidado la pequeña agricultura de subsistencia. Por eso mi pueblo le pide para esa población que no tiene ya de qué vivir la construcción de la represa de Huachani en Azángaro y en el sur la de Huenque, porque lamentablemente dice que el gobierno central no da dinero ni siquiera para hacer los expedientes técnicos y mucho menos ha asignado un sol de presupuesto. Igualmente, el lago Titicaca no solamente es de Puno, es de todo el Perú y del mundo y se está muriendo. Ustedes han estado en Taquile, qué bueno, pero ese lago se está muriendo y necesita
las 10 plantas de tratamiento sean una realidad, tal como lo han ofrecido en la campaña electoral, todos los presidentes anteriores inclusive. Gracias. Puede continuar, congresista Pacores. Señor presidente, también para manifestar de que desde la presidencia del Consejo de Ministros, en la anterior gestión, se ha creado un viceministerio, el Viceministerio de Gestión Territorial. Viceministerio que ha pasado totalmente desapercibido y que no ha tenido medidas adecuadas para resolver todos los conflictos sociales que tenemos a nivel nacional. Queremos preguntarle si este viceministerio va a reestructurarse. Porque la única medida a la que se han sujeto han sido las que se ha dado a través del Ministerio del Interior para declarar el estado de emergencia, como es en el caso de las Bambas, y que al final no ayudan a superar los conflictos sociales. A este viceministerio también se le ha dado la tarea de ir avanzando con el proceso de demarcación territorial. Y a nosotros sí nos interesaría, por ejemplo, que el ministro nos diga si va a existir o no voluntad política en el caso de la región de Puno para concluir con el problema de límites territoriales que tenemos entre las regiones de Puno y Moquegua, principalmente en el tramo 3, donde se puede involucrar al presidente de la República. Esa es una respuesta que estamos esperando desde la región de Puno. Para finalizar, señor presidente. Minuto adicional, congresista. Para concluir, señor presidente, hay otro tema que no se ha tocado. Se ha tocado de manera tangencial y se ha dicho que vamos a combatir el tema de la inseguridad ciudadana. Pero combatir la inseguridad ciudadana desde un enfoque centralista, mirando solamente la capital de la República. No se ha considerado de que el problema de la inseguridad ciudadana también se vive en provincias del país. La región de Puno es una de las principales regiones que tiene problemas de inseguridad ciudadana, y nosotros sí le vamos a pedir al Ministerio del Interior para que haga medidas concretas para combatir la inseguridad ciudadana en la región de Puno. Asimismo, señor presidente, no se ha dicho nada de cómo se va a aliviar los problemas que está enfrentando el sector productivo. Nuestros hermanos truchicultores, nuestros hermanos que están en las cooperativas agrarias, los que cultivan café, los que están a cargo de los granos andinos, no están viendo medidas concretas. En la selva de Puno no se han generado políticas públicas, por ejemplo, para combatir... Para que termine, congresista. Muchísimas gracias, señor presidente. Congresista Justiniano Lapaza. Frente Amplio. Gracias, señor presidente. Con previo y atento saludo a nuestro premier y al séquito de ministros que nos acompañan. He escuchado, señor presidente, por su intermedio al premier. Realmente es un discurso de sueños, que comparto esos sueños. Con la diferencia, señor, de que yo sueño con los ojos abiertos y no cerrados, porque al abrirlos todo continúa igual. Y digo esto porque el premier se ha olvidado, señor presidente, lo elemental, aquel que genera la riqueza en el país, que son los trabajadores. Tangencialmente se ha tocado algo del CAS, ni siquiera se ha tocado sobre el Consejo Nacional, que es una institución donde no hay el compartimiento de derechos y obligaciones, porque el Estado y los empresarios generalmente se unen y los trabajadores se encuentran con un voto. Señor presidente, me preocupa que no se haya tomado, por ejemplo, los trabajadores, miles de trabajadores contratados por el sistema CAS. Una explotación moderna en este mundo. El CAS es un martirio psicológico hacia los trabajadores y miles de trabajadores del Estado. Pero al señor premier poco y nada le interesa. Tenemos el problema de la negociación colectiva, que esperamos que el artículo nefasto número 6 de la Ley General del Presupuesto de la República no lo vuelvan a poner,
porque constitucionalmente, y ahora que está de moda el Tribunal Constitucional, ha ordenado hace 2 años de que el derecho constitucional de la negociación colectiva